En la sesión de hoy aprenderemos a utilizar adecuadamente dos equipos importantes para el desarrollo de nuestras prácticas. Estos son la fuente y el multímetro. La fuente brinda la alimentación de energía a un circuito con el cual estemos realizando una práctica de laboratorio o montaje personal. El multímetro, como su nombre lo indica, es un medidor de múltiples variables, entre las cuales destacamos la medida de voltaje, que se da en unidades de voltio, la corriente, que se da en unidades de amperios, la resistencia, cuya unidad es el ohmio. También sirve para verificar si la interconexión entre dos elementos circuitales está correcta. A esto lo denominamos medida de continuidad, entre otras medidas que estudiaremos a continuación. Descripción de la fuente. Como ya se mencionó, la fuente nos sirve para suministrar energía a nuestro circuito. Para este caso, aprenderemos a utilizar la fuente Agilent de la serie E3631A. Esta es una fuente variable con salida de tensión entre 0 y más 6 voltios con un amperaje máximo de 5 amperios y más o menos 25 voltios con un amperaje máximo de 1 amperio. Esta fuente posee 5 secciones en su parte frontal, las cuales son zona de encendido, zona de funciones, zona de ajuste de variables, zona de display y zona de conexiones. En la zona de encendido encontramos el botón Power On Off. Se observa que al pulsar el botón de Power, la fuente se enciende o se apaga según el caso. Zona de funciones. En esta zona se encuentra la subsección Select, que sirve para seleccionar qué rango de voltaje se utilizará entre más 6 voltios, más 25 voltios y menos 25 voltios. En ella se encuentra la tecla Track. Esta tecla sirve para ajustar en los rangos de más 25 voltios y menos 25 voltios los mismos valores de voltaje respetando su signo. Seguimos con Display Limit. Esta tecla muestra los valores programados por el usuario en la zona del display. Recall sirve para cargar unos valores de programación o funcionamiento que se hayan almacenados anteriormente en una de las 3 memorias que posee el equipo. Store almacena un modo de operación o funcionamiento en una de las 3 memorias disponibles que posee el equipo. La tecla Error muestra los errores ocurridos durante una operación, conexión remota o errores internos. IO-config sirve para configurar la fuente, también para realizar conexiones remotas mediante un PC. Output On-Off. Esta tecla sirve para habilitar o no la salida de voltaje que el usuario programa en la zona de conexiones. Ahora observemos la zona de ajustes. Esta parte del panel funciona para ajustar los valores que el usuario requiere en cuanto a voltaje y corriente máxima. Mediante el botón Voltage Current se selecciona cuál variable será modificada. Por medio de las teclas de resolución, que son los botones con direcciones, podemos seleccionar cualquiera de los dígitos de la variable para posteriormente, con el scroll roll o perilla, modificar el dígito y así configurar las variables según convenga. Zona de display. En esta sección del panel frontal se nos permite visualizar cualquier cambio o programación que realicemos, por ejemplo en el autotest, en las memorias o sobre las lecturas de las que ya están almacenadas. Y además, el valor final de las variables con las cuales se alimenta determinado circuito. Zona de conexiones. Finalmente, esta sección
es usada para realizar las conexiones externas entre la fuente y nuestro circuito. Encontramos la salida de la fuente de 6 voltios con su respectiva conexión positiva y negativa, cuyos colores se denotan con el rojo, el terminal positivo, y el negro, el negativo o común. Estos son los colores normalizados que encontramos en la industria. También encontramos las salidas de la fuente de más 25 voltios y menos 25 voltios, las cuales comparten un polo común o tierra. Con esto, a esta fuente se le puede denominar fuente dual, mientras que la de 6 voltios se denomina fuente simple. La conexión verde es la conexión del chasis, usada para acoplar el polo a tierra del equipo. Es útil cuando hay presencia de descargas eléctricas, ya que si se presenta una descarga, se conduce hacia la red mediante el chasis del dispositivo. Presionando la tecla Power On-Off para encender el equipo y realizando la verificación del funcionamiento empleando el autotest, procedemos a presionar una de las teclas superiores de la zona de funciones. Esto hasta escuchar un sonido tipo pito, el cual nos indica el chequeo interno del equipo. Al ver la zona del display, la palabra PAS, podemos suponer que el equipo presenta un correcto funcionamiento como fue mostrado al inicio. En la parte inferior de la zona de display, observamos cuál de las teclas de selección está siendo utilizada. En este caso, podemos observar que está siendo utilizada la tecla de 6 voltios. Verifiquemos cómo cambia la selección al presionar otra de las teclas de la subsección Select. Podemos observar también el indicativo de Off, el cual nos muestra que las conexiones de salida están deshabilitadas. Y con los periféricos de la zona de ajuste programemos unos valores para la fuente de más 25 voltios. Al usar esta tecla, vemos cómo parpadea un dígito. Este dígito puede ser cambiado usando las teclas de resolución. Usando el botón de Voltage Current, nos disponemos a modificar ambas variables, corriente y voltaje, con la ayuda del scroll roll o perilla. Al modificar el valor de la fuente de más 25 voltios, nos permitirá comprender la función track. Al observar en el display el valor que posee la sección de menos 25 voltios,
tenemos que sus valores son diferentes a los encontrados en la fuente de 25 voltios. Al presionar por 2 segundos la tecla Track, los valores de sus variables se igualarán en magnitud de voltaje. Como observamos, más 25 voltios tiene un voltaje de salida de 12 voltios. Y la fuente de menos 25 voltios tiene un voltaje de salida menos 12. Recuerden que la salida de la función de menos 25 voltios estaba en 0. Almacenemos ahora estos valores en la memoria utilizando la tecla Store. Mediante el scroll roll o perilla podemos seleccionar cuál de las 3 memorias internas del dispositivo vamos a utilizar. Seleccionemos la memoria 1. Presionando 2 veces observamos la palabra Done, la cual nos indica que la memoria está siendo utilizada. Modifiquemos ahora los valores que teníamos en el display. Tenemos 12 voltios, llevémoslo a 15 voltios. Modifiquemos la corriente de 0,625 amperios a 0,630 amperios. Utilizando la tecla Recall y usando el scroll roll o perilla, podemos ubicarnos en una de las 3 memorias que están siendo utilizadas por el equipo y en las cuales hemos almacenado algún tipo de dato. Vamos a la memoria 1. Presionando 2 veces la tecla Recall, nos aparece la palabra Done, lo cual nos indica que se ha cargado el dato almacenado en la memoria 1. Recuerden, previamente se utilizó la tecla Store. Recordemos que estaba en 12 voltios y 0,625 amperios. Ahora, ya visto el funcionamiento básico y la configuración de los valores y niveles de voltaje y corriente, procederemos a realizar un montaje. Recordemos que los niveles de voltaje y corriente son los necesarios para suministrar energía a un circuito sin exceder el límite de este. En este caso, tenemos un circuito básico compuesto por una resistencia de 330 ohmios y un diodo LED cuyo voltaje nominal está alrededor de 2 voltios. Por las características del circuito, trabajaremos a un voltaje menor de 6 voltios. Para este caso, utilizaremos 5 voltios. Entonces procedemos a realizar las conexiones del circuito. Recordemos que anteriormente configuramos la fuente de más 25 voltios y menos 25 voltios. Para este caso, como ya se mencionó, se utilizará la de 6 voltios positivo. Procedemos a configurar la fuente de más 6 voltios, ajustando su valor para una salida de 5 voltios. Presionemos la tecla 6 voltios y realicemos el procedimiento similar al visto para la fuente de 25 voltios. Realicemos las conexiones, que en la industria es común utilizar código de colores para indicar la presencia o no de energía. En nuestro caso contamos con los colores rojo y negro. El rojo lo utilizaremos para la salida positiva de la fuente y el negro la negativa o referencia de la fuente.
Con la configuración de la fuente lista y las conexiones, procedemos a utilizar la tecla Output On-Off. Recordemos que esta tecla nos habilita o deshabilita la salida de la fuente. Como vemos, el indicativo de OFF ha desaparecido y la fuente nos está entregando 4.99 voltios con 0,011 amperios. Vemos que en el circuito el LED se ha encendido. Si presionamos nuevamente la tecla Output On-Off, vemos el indicativo de OFF en el display y el LED se apaga. Podemos observar que el LED está completamente apagado a un nivel de voltaje de 0.699 voltios. Y si aumentamos el valor de tensión, observamos cómo el LED nuevamente se enciende. Se observa claramente que la intensidad luminosa del LED ha aumentado nuevamente. Recordemos que estamos trabajando con la fuente de 6 voltios. Observemos que no puede exceder ese nivel de tensión. Es muy importante tener esta precaución cuando estemos trabajando con circuitos que manejen bajos niveles de voltaje. Esto evita accidentes. Por ejemplo, que un compañero accidentalmente mueva la perilla. Esto aumenta el nivel de tensión, lo cual puede dañar el circuito. En este caso, como no pasa de 6, no tenemos ese problema. Volvamos a un nivel de tensión de 5 voltios. Ahora procedemos a realizar otro montaje en el cual utilizaremos 3 LEDs en serie. Observemos en la pantalla los 3 LEDs en serie con la resistencia. Al energizar con el mismo nivel de tensión que teníamos anteriormente, 5 voltios, vemos que la intensidad de los LEDs es muy tenue, por lo cual es necesario aumentar el nivel de voltaje para este circuito. Como tenemos los 3 LEDs, cada uno con un nivel nominal de 2 voltios, necesitaremos un nivel de energía mayor a 6 voltios para energizarlos perfectamente. Busquemos entonces ese nivel. Como teníamos antes, esta fuente solo admite un voltaje máximo de 6 voltios, por lo cual la fuente de 6 voltios no será útil en este circuito y necesitamos energizarlo utilizando la fuente de más 25 voltios. Realicemos las nuevas conexiones empleando la fuente de más 25 voltios, teniendo presente, y muy importante, que su salida esté deshabilitada. Configuremos un voltaje de 6 voltios para continuar con nuestro ejercicio. Habilitemos la salida de esta fuente. Observemos que el nivel de intensidad de los LEDs es muy tenue, como se había dicho, y comenzaremos a aumentar el nivel de voltaje poco a poco. Observen cómo los LED van aumentando su nivel de intensidad. Ahora, utilizando el circuito que teníamos al inicio de este ejercicio, una resistencia en serie con un LED, no es recomendable aumentar el nivel de tensión, ya que se puede averiar el circuito. A continuación, utilizaré la fuente de más 25 voltios y aumentaré el nivel de tensión para demostrar el efecto del exceso de energía en el circuito
y sus consecuencias. Debe quedar claro que el objetivo de este ejercicio no es que ustedes lo hagan siempre, es simplemente que lo tengan presente para que sus elementos en el laboratorio no se dañen. Que no es claro que es un ejercicio demostrativo que no debe realizarse en sus prácticas. Observen que a partir de 17 voltios el LED comenzó a disminuir su intensidad, como a parpadear. Cuando nos aproximamos a 22 voltios, la resistencia comenzó a fundirse. Observen que comenzó a ponerse de color oscuro y a echar humo. Esto nos indica que el exceso de voltaje hace que la corriente aumente en el circuito, y si en el caso de la resistencia, no tiene la capacidad suficiente en potencia para dicha corriente, puede ser perjudicial y llevar a la pérdida de sus componentes. Gracias y éxitos en su actividad de laboratorio.